Cuando crees que todo terminó, es cuando Dios está preparando ese milagro que parecía imposible. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Gracias a toda esta hermosa comunidad del devocional que todas las mañanas se conecta en este tiempo tan bonito donde oramos, leemos la Biblia e intercedemos los unos por los otros. Así que si es tu primera vez que estás por ahí scrolleando en tu celular, te doy la bienvenida, te agradezco por estar ahí conectado, conectada y te animo para que te quedes hasta el final, porque hoy continuamos con nuestra serie de fe en medio de lo imposible. Fe en medio de lo imposible. Y es que hay momentos en donde sentimos que algo ya terminó, que la respuesta va a llegar, pero que no sabemos cuándo o que esa respuesta como que se bloqueó o que definitivamente Dios no va a hacer algo tan grande o algo tan imposible como que Dios no lo puede hacer. Pero hoy estaremos aprendiendo a través de la vida de Sara cómo la fe puede sostenernos aún en temporadas de espera, en temporadas de duda y en temporadas de cansancio. Así que muy buenos días para todos, bienvenidos. Hola mi tocaya Andrés Zuluaga, gracias por estar ahí conectada. Hola Nati Villegas, Dios te bendiga mucho. Gracias, gracias, gracias a todos. A ver, permítanme, yo hago una investigación por acá porque hay varios que me están diciendo que no les aparece el envío, pero bueno, yo creo que ahora sí ya. Bienvenidos y bienvenidas, gracias porque cada mañana ustedes se conectan con ese deseo de poder orar juntos, de leer la Biblia, de que podamos crecer en la fe. Y el tema de hoy está buenísimo, ustedes ya saben que estamos en nuestra serie de El poder de la fe y el tema de hoy es fe en medio de lo imposible. Y vamos a mirar lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 11 y versículo 11, hablando de una mujer increíble. A ver si ustedes me ayudan a descubrir el personaje de hoy. Es una mujer de la que les hablé ayer, también en un momento ayer les hablé de ella. Es una mujer que ya tenía una edad pues avanzada, que tenía una promesa, pero que esa promesa no se realizaba, pero finalmente Dios la cumplió. A ver qué más les digo de esta mujer. En un momento ella se rió porque pues el milagro parecía muy imposible de realizar, pero a pesar de eso, Dios lo cumplió. A ver, ¿quién se acuerda de qué mujer creen que estamos hablando? ¿Quién se imagina de esa mujer que vamos a hablar hoy? Me gusta leerlos ahí en los comentarios. Bienvenido Luigi, Dios te bendiga. Cindy Castillo, gracias. Wendy, Wendy desde Chile, un abracito hermosa, Dios te bendiga. Porfis, ustedes de que están acá en TikTok, que están en el grupo de WhatsApp, si pueden ir y compartir allá el en vivo para que todos sepan que ya estamos ahí. Por ahí me estaban escribiendo que no se ve todavía. Hola Natalie, Susana Llanes, Dios te bendiga. Adri, bienvenida. Gracias, gracias, gracias. Continuamos con este tema tan increíble de la fe. Gracias Cindy por compartirlo. Hola Unice, bienvenida. Gracias, gracias por conectarse en este día. Muy buenos días Jessica. Gracias por estar ahí, por compartir también con otras personas. Si es la primera vez que ustedes se unen acá a este canal, bueno, es donde todos los días oramos, en la medida de lo posible siempre nos conectamos para leer la Biblia. Y ahorita pues estamos con esta serie de El poder de la fe y está basada en Hebreos 11. Hebreos 11, yo creo que, o sea, si a mí me pusieran a escoger mi capítulo favorito de la Biblia, de verdad que es muy difícil como decidir cuál, pero yo creo que Hebreos 11 sí es mi capítulo favorito porque es esa galería de héroes de la fe donde uno va leyendo y uno se queda cada día más asombrado. Y yo no sé quiénes de ustedes se acuerdan del personaje que hablamos y mencionamos ayer, a ver quién se acuerda para que lo escriba. Y hoy estamos tratando de descubrir el personaje. Es una mujer que le creyó a Dios, una mujer que ya veía que el milagro se había alejado completamente, una mujer que ya estaba muy adulta y por esa razón no podía de pronto procrear. A ver quién más se acuerda. Tenía una promesa que iba a ser madre de multitudes, pero el milagro parecía realmente imposible. A ver,
A ver, los leo, escriban, me gusta mucho que ustedes puedan participar. Y es que, ya por aquí van a sí, ya va Jessy, Paola, Ana, Sandra. No era Ana, Sandrita, es otra. Muy bien, Cindy. A ver ustedes de Instagram, pues, que están muy calladitos. No les voy a decir hasta que alguno de ustedes no la descubra. ¿Quién fue esa mujer de fe? Esther también fue una mujer de fe, pero la Biblia no nos habla de los hijos de ella, pero sí fue una mujer así impresionante. De hecho, la semana pasada en la iglesia estuvimos hablando de Esther, pero hay otra, yo se las mencioné ayer. Esa es Sara, Sara. Imagínense que Sara era estéril. Y bueno, les estaba diciendo acá de Hebreos 11 y Hebreos 11, 11, ¿sí es 11, 11? Sí. Dice, por la fe, dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. O sea, no podía tener hijos, pero recibió fuerza y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Es decir, ya ella no ovulaba, ya no tenía sus periodos menstruales, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Y es que esa es la fe, es creer que aun cuando todo parece que ya terminó, aun cuando parece que todo es imposible, Dios todavía lo puede hacer posible. Y hay momentos en donde nosotros sentimos como que algo ya terminó, que la respuesta no va a llegar o que el milagro es demasiado grande, pero Dios sigue siendo experto en hacer posible lo imposible. De hecho, yo sé que aquí hay muchos y muchas conectadas que tienen testimonios así de cómo Dios de la nada les regaló su hijo después de esperarlo mucho tiempo. Yo tengo mi hermanita menor que ella llevaba ya 8 años de casada y ella anhelaba tanto tener una niña y ese era su sueño. Ella le tenía nombre a la niña, ella le tenía el cochecito a la niña, pero pues en ese proceso ella tuvo varias pérdidas y de verdad que no era fácil. Yo misma también tuve varias pérdidas y no es un proceso fácil. Es un proceso doloroso. No sabemos si Sara había tenido abortos espontáneos, y por alguna razón ella había perdido bebecitos, pero lo que sí sabemos es que Dios le había dado una promesa que ella iba a ser madre de multitudes, pero ella no veía ese bebé. O sea, uno llega a cierta edad donde uno dice, pues ya, aunque yo tenga fe, o sea, aquí no hay nada que hacer, yo ya no puedo tener hijos. Y si alguna vez de pronto tú te has sentido de esa manera, estoy segura que esa palabra también es para ti, porque Génesis 18:14 dice, ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? Y esa es una pregunta que tal vez hoy deberíamos hacernos también nosotros. Como dice Génesis 18:14, ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? Imagínate, si Dios pudo darle un hijo a Sara, ¿cómo no va a poder también darnos a nosotros esa bendición y cómo no va a ocurrir ese milagro que tanto nosotros esperamos? Así que lo que parece imposible para nosotros es el escenario perfecto para que Dios exhiba su poder y su gloria, porque hay momentos en la vida donde nuestro corazón como que se cansa de esperar, donde ya oramos, ya luchamos, ya creímos y aún así es como que nada cambia. Y Sara conocía ese dolor. Ella no solo enfrentaba la esterilidad física, sino que también cargaba con un peso emocional, con un peso cultural, con un peso social de ser una mujer pues que no podía tener hijos. Si nosotros como que nos trasladamos a ese contexto, nos vamos a dar cuenta que no era fácil en esa cultura no poder ser mamá, porque para ellos todo estaba en la descendencia y no poderle dar un hijo a su esposo, un hijo a la familia, un hijo a la patria, de verdad que era un problema. En nuestra cultura occidental y en nuestro tiempo no pasa nada, o sea, si uno se casa y no puede tener bebé, pues no es tan grave a pesar de que sí hay un estigma. Yo me acuerdo que cuando recién me casé, a los meses todo el mundo era, y el bebé, y el bebé, y el bebé, ¿para cuándo? Listo. Quedé en embarazo, perdí mi bebé y todo el mundo era después, entonces y el otro, ¿y cuándo van a volver a intentar? Listo, tuve a mi hijo, ya tienes a tu hijo y es cuando, y la niña ¿para cuándo? ¿Y cuándo el otro? ¿Y cuándo el otro? Y es como una presión social, o sea, de pronto nosotros en nuestra cultura no vivimos eso de que sí o sí hay que tener bebé, pero de una u otra manera uno sí sabe que la gente pues comenta y así uno no quiera, como que de cierta manera eso afecta. La semana pasada, sí,
hablamos del poder de la palabra, de cómo lo que nosotros decimos tiene un peso y también de cómo lo que nos dicen a nosotros tiene un peso. Por eso es tan importante aferrarnos es a Dios y a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice la palabra de esta situación que yo estoy viviendo? Sí, estoy enferma, pero la palabra de Dios dice que Él es mi sanador. Sí, en este momento no tengo recursos y mi dinero se me acabó, no me alcanza ni para el arriendo, pero la Biblia dice que Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. La Biblia dice que Él es el dueño de la plata y del oro. La Biblia dice que nuestro Dios suplirá para todo lo que nos falta. Entonces es lo que diga la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque pues nosotros vemos que Sara cargaba un peso fuerte. Ella se llamaba Saraí, y Dios le cambió el nombre por Sara, que significa madre de multitudes. Amén. Por aquí Blanquita dice Jehová Rafa, que es Jehová nuestro sanador, Jehová Jireh, que es Jehová nuestro proveedor. Amén, Blanquita, ya la estábamos extrañando, pero llegó aquí y se conectó al en vivo ya con todo. Gracias, Blanquita, bienvenida. Robertico, gracias por esos taps. Diana Oquendo, Dios te bendiga. Diana Oquendo, cuéntanos de dónde eres. Yo también soy Oquendo, mi esposo es Oquendo. Mira, qué coincidencia. Debe ser colombiana también, no sé ese apellido. Qué lindo. Jael López, mi apellido también de soltera, también es raro, Camelo. Yo me acuerdo que a mí me decían caramelo, camello, pero yo no me dejaba hacer bullying, yo me reía también. Oh, mira, Diana Oquendo es de Puerto Rico, nos salió hoy una prima puertorriqueña. Qué bendición, Diana, bienvenida. Este es el devocional. Acá nos conectamos para orar, para tener ese momento de leer la Biblia. Y como siempre les digo, hasta ahora hay un montón de en vivos, pero si ustedes se quedan, pues es una gran bendición. Por aquí Robertico dice que en Ecuador también hay muchos oquendos, mira. Diana está en Florida, un abracito por allá en las Floridas, por allá también hay mucho colombiano, pero bueno, yo soy Andrea Oquendo Camelo, aquí ya tengo el apellido de mi esposo, soy de Medellín, Colombia, pero actualmente vivimos acá en Katy, Texas, hacemos parte de Comunidad de Gracia en Katy, una iglesia que abre sus puertas todos los jueves. De hecho, hoy es jueves, si ustedes viven en Houston o por acá cerquita, los invito. Hoy vamos a tener prédica, alabanza, es súper especial. Y si están lejos, también tenemos nuestro canal de YouTube que se llama Comunidad de Gracia Katy. Katy se escribe con K de kilo, Y al final como Katy. Y ahí compartimos mucho contenido, tratamos de estar alimentando esa página. De hecho, ayer les publicamos la conferencia de Vestida de Fe. Vestida de Fe ocurrió ahorita viernes y sábado acá en la iglesia, en Comunidad de Gracia. Y ayer les publicamos el resumen de un foro que hubo hermoso con 3 mujeres de fe. También estuvo Emily Tobar cantando, ahí quedó la parte de la danza. Blanquita, ustedes muchos ven y leen a Blanquita, que ella es bien activa acá en TikTok y es como monitora de nosotros, y Blanquita estuvo danzando también el día viernes, y al final les compartí un mensaje donde les hablé de Esther, pero también de Agar. Agar hizo parte de este proceso que les estoy hablando hoy, porque en el medio, o sea, mientras que Saraí esperaba la promesa, ella tuvo una brillante idea, y la idea tan brillante que se le ocurrió fue decirle a Abraham, bueno, ahí está Agar. En esa época se permitía la poligamia, en esa época las esclavas tenían que hacer todo lo que les dijeran, o sea, desde el oficio hasta, imagínate, le tocó ir y tener relaciones con Abraham, y de esa relación pues nació Ismael. Y Agar vivió su proceso también. Agar en un momento se tuvo que ir, ella decidió irse de la casa cuando ya nació el niño, y el niño estaba grandecito, pues Dios cumplió la promesa y nació Isaac. Y entonces Ismael se portaba mal con Isaac. Bueno, se formó un conflicto familiar, porque no hay familias perfectas. Hay familias que nos esforzamos por tener a Cristo en el centro, nos esforzamos pues como por vivir bien, pero pues problemas siempre van a haber. Pero este problema sí se puso feísimo, y entonces Sara se enojó tanto que le dijo a Abraham, no, échela. Y pues Abraham, dice la Biblia, que con un dolor en el corazón, eso está en Génesis 21,
Sí, como dice aquí Blanquita, se le formó el chicharrón. Con ese dolor en el corazón le tocó despachar a la pobre Agar con el hijo, le dio agua, le dio pan y ahí vivió Agar un proceso muy duro donde dos veces, la primera vez se fue, ella renunció, ya se largó de esa casa, dijo no me quedo más acá, pero la segunda vez la echaron, estaba desorientada, estaba triste, con un hijo y vean esa prédica porque ahí está en la página de Comunidad de Gracia. A mí me conmovió mucho la historia de Agar porque pues ella se vio involucrada en una situación que quizá ella no buscó, pero pues finalmente ocurrió. Pero a pesar de que era una situación tan conflictiva, el Señor se le aparece cuando ella está en el desierto, cuando ya no tiene comida para ese muchacho, cuando ya lo va a dejar es morir porque pues no puede hacer nada más. Ella dice, Dios mío, estamos en el desierto, no hay agua, ya no hay comida y ese dolor de mamá tan horrible de decir se me va a morir mi hijo, dice que ya se alejó, me imagino que ya deshidratado y es ahí cuando el Señor aparece y le dice, no huyas más, tranquila, Agar, mira, ahí hay agua. Y Dios le provee agua para que su hijo no muera y cuida de ella y eso es algo espectacular. Pero esto fue algo que ocurrió en medio del proceso para que Sara finalmente llegara a ser esa madre de multitudes. Y como les decía, en aquellos tiempos, pues ser estéril era pues algo muy triste porque era una marca de vergüenza, porque la maternidad pues era un símbolo de honra, de herencia, de bendición divina y una mujer sin muchos hijos a veces era mirada como con rechazo, como con lástima, como una mujer incompleta. Y Sara vivió años viendo pasar el tiempo y escuchando las promesas, pero años en los que ella también sentía como su cuerpo se iba envejeciendo, porque claro, imagínate, cuando llega la menopausia llega todo, o sea, la piel se pone delgadita porque ya uno no produce colágeno, entonces se arrugan las manos, el cuello acá se le cae a uno. Yo les hablo por la experiencia propia. Se le cae a uno el cabello, le duelen las articulaciones, le da a uno más mal genio, ya no tiene uno la misma energía y es algo involuntario porque es que las hormonas cambian. El estrógeno se viene al piso, la progesterona también, sube el cortisol porque la mujer ya no duerme, lo mismo, porque tiene calores terribles. O sea, si hay algo otra mamá aquí que ha pasado por la premenopausia o por la menopausia, saben qué es de lo que le estoy hablando. O sea, Sara ya estaba menopáusica, Sara estaba pasando por todos esos procesos que no eran fáciles y años sintiendo que su cuerpo se estaba envejeciendo, pero aún así Dios no se había olvidado de ella. Aún así, a pesar de que ese sufrimiento humano estaba ahí, Dios seguía teniendo la última palabra. Vamos a leer la Biblia en Génesis 18 del 9 al 14. Génesis 18 del 9 al 14. Y le dijeron, ¿dónde está tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. O sea, ya les hablé de todo lo que posiblemente le estaba ocurriendo a Sara, pero sin lo que tenemos hoy en día nosotras, que es información. Nosotras sabemos que eso está pasando, que es un proceso normal, que hay que hacer ejercicio, sabemos que de pronto hay que tomar un reemplazo hormonal, sabemos que la soya ayuda, que hay cosas que nos relajan y que podemos dormir, pero Sara quizá en ese contexto y en esa cultura pues no tenían en redes sociales, no tenía toda la información para manejar quizás sus procesos de envejecimiento, de cambio de vida, pero aparte de eso tenía una promesa y Abraham y Sara eran ya viejos, de edad avanzada, a Sara ya se le había ido el periodo y dice el versículo 12, Génesis 18, 12. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que ya envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Versículo 14.
¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él le dijo, no es así, te has reído. O sea, es que hay promesas que Dios nos da que a uno le da como risa. Uno dice, pero es que el doctor dijo que ya me queda poquito tiempo, el doctor dijo que esto es incurable, que yo toda la vida voy a tener que estar en tratamiento, es que yo ya veo que el matrimonio, pues, no, eso no va para ningún lado. Cuando uno ve que todo eso pasa, uno dice, pues, uno se puede identificar con Sara, porque uno dice, pues claro, a uno le da hasta risa. A veces uno pasa de reírse a llorar, porque uno dice, es que esto no tiene sentido. Pero Dios visita a Abraham y le anuncia algo que humanamente parecía imposible. Pero esa risa de Sara yo creo que no era solamente una risa de burla, era una risa de alguien que ya estaba cansada, alguien que ya había esperado demasiado tiempo. Yo me quiero poner del team Sara, del equipo Sara, porque, o sea, es que ya había pasado mucho tiempo y hay situaciones en mi vida donde yo he esperado por años y uno dice, pues es que cómo, yo no le veo esto ni pie ni cabeza. Por eso yo me puedo identificar con Sara, era una risa de alguien que estaba cansada, que había esperado mucho, que probablemente estaba diciendo, pues yo ya no tengo edad para eso, ya no puedo tener hijos, no tengo la paciencia, que imagínate uno por allá de 80 años cargando un bebé, no, o sea, muy difícil, pero aunque ella pensaba, mi tiempo ya pasó, eso era antes, Dios llegó tarde, Dios respondió con una de las preguntas más poderosas que encontramos en toda la Biblia, y es el versículo que acabo de leerles en Génesis 18:14, donde la Biblia dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¡Wow! Número uno, la fe reconoce la incapacidad humana. Por aquí Blanquita me está escribiendo que si me imagino yo con una bebé ahorita. Ay, no, Blanquita. Aunque para Dios no hay nada imposible. ¿Qué tal yo aquí contándoles después que estoy en embarazo? Para Dios no hay nada imposible. Bueno, la fe. Usted sí, por aquí Natisa dice que ella sí me imagina a mí o que usted también quiere un bebé. A ver, cuente. Me gusta mucho leerlos y que participen. Francisca Pérez, Dios te bendiga. Hola Mirna, qué bonita que estás por aquí conectado. Pastora Conchita, Joana, muy buenos días. Pastora Joja, ya está en Medellín, Colombia. También Joana Estrada. Hola Marce, Connie, mis tocallas Andreas. Michi, Dios te bendiga. Bueno, a veces uno se mete un ratico y por alguna razón le toca a uno salirse del en vivo, pero bueno, gracias, gracias por estar ahí conectadas. Por aquí Natita dice que ya sí quiere la niña. Bueno, usted todavía está joven, todavía puede. Eso, por aquí me dice que responda que eso van a ser los nietos. Eso Blanquita, van a ser mis nietos. Entonces, número uno, la fe reconoce su incapacidad humana. La fe reconoce su incapacidad humana. Un abracito, Lauri, desde Nueva York. Por allá todavía hay frío. Nosotros aquí en Texas amanecimos con calor. El clima de nosotros es loco. Podemos amanecer con calor y por la tarde frío. A veces estamos en los 80 y pico y de repente bajamos a 30. Es una locura y por eso amamos Texas y Houston, porque en un mismo día podemos tener otoño, verano, invierno, hasta aquí que nunca ha nevado. O sea, Houston es una maravilla, Texas es increíble, se lo recomiendo. Oh, y Lauri dice que sí, que hay mucho frío todavía por allá en Nueva York. Pero bueno, a ver. Ah, por aquí, Patti dice que ella hace 16 años soñó con una nena, pero yo estaba en embarazo era de Juan Miguel, de mi hijo Juanmi. Entonces eso es que me falta la niña. Va, les voy a contar acá un secreto entre nos. A mí el Señor me dijo que me iba a dar una niña y yo decía, Dios mío, pero, o sea, como que siempre Dios nos habló a mi esposo y a mí de 4 hijos y pues nosotros perdimos dos, el primero y el tercero, o sea, perdimos el primer bebé, luego nació mi hijo Fede, luego en Medellín perdí otro bebé y después vino mi hijo Juan Miguel. Y, y después Dios siempre me ha hablado de una niña, pero pues yo pensaba que era como la iglesia o como una hija espiritual.
Laura dice que a ella le falta es el varón. Beth dice que pasa, no, aquí no hay tornado, o sea, sí han habido tornaditos, pero como más pequeñitos. Pero por ejemplo, como es en Oklahoma, más hacia esa área, ahí sí hay muchos tornados, huracanes. Por ejemplo, en Florida sí hay muchos huracanes, pero no, es que Texas es perfecto. A mí me dice que esa hija es ella, una hija espiritual hermosa y preciosa de Belice. Bueno, sigamos pues. La fe reconoce la incapacidad humana. Sara sabía que ya no podía, que su cuerpo ya no tenía fuerzas naturales para concebir, que biológicamente era imposible y es ahí precisamente donde comienza la fe verdadera. Muchas veces queremos aparentar tener fuerza delante de Dios cuando delante de Él nosotros tenemos que ser honestos, decirle, Señor, yo ya no puedo más. Yo ya no puedo, se me acabó el valor. ¿Por qué? Porque no podemos resolverlo solos, pero la fe nace cuando le venimos a su presencia y le reconocemos, Señor, yo no puedo hacerlo sin ti. La autosuficiencia nace cuando nosotros dependemos de nosotros mismos. Ahí nace la autosuficiencia, pero la fe nace cuando nosotros aprendemos a depender de Dios. Y Sara llegó al límite de sus capacidades y ahí empezó verdaderamente a manifestarse el poder sobrenatural de Dios. Hay otro versículo que es Lucas 1:37. Lucas 1:37. Se me está dañando todo. Tenía esta lucecita y se me dañó. Ayer empezó a titilar y la cargo y nada. Y tengo otro arito de luz y también ya como que sacó la mano. Por eso de repente quedé a oscuras. Hoy amaneció el día súper oscuro y tengo todo abierto, pero cambió la luz. Lucas 1:37. Es que el problema es que no leo. Lucas 1:37. Sí, Blanqui, no, ¿cuál cucharón? Hay que comprar otra luz. Es que cuando yo empecé, ustedes no se imaginan. Yo ponía hasta un cucharón de todo para tener ahí la lucecita, porque esas luces salen ordinarias y eso se quiebra fácil. Pero esta ya me había durado casi un año y medio. Sacó la mano. Bueno, Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Y este fue el momento cuando el ángel le anuncia a María, la Virgen María, que iba a ser la madre de nuestro Salvador Jesús. Y dice la Biblia que el Señor le habla a través del ángel y le dice, María, tú vas a ser la madre del Mesías, el poder del Altísimo vendrá sobre ti, te cubrirá y tendrás un hijo y llamarás su nombre Jesús y este será grande, será llamado Hijo del Altísimo y su reino no tendrá fin. Y María le dice, pero ¿cómo va a ser esto si yo no he conocido varón? Yo soy una virgen, yo ¿cómo voy a tener un bebé? Y entonces es cuando llega ese versículo, el versículo 37 que dice, lo voy a leer desde el 36. He aquí, tu parienta Elizabeth, que también ella ya era adulta, había concebido en la vejez. O sea, si tu prima pudo tener un bebé, dice, este es el sexto mes de embarazo para ella, a la que llamaban estéril. Es que la Biblia está llena de mujeres estériles. Está llena de mujeres que no podían tener hijos, que no podían concebir la promesa y vuelvo y les digo, o sea, en ese contexto y en esa cultura no tener un hijo pues no era como para nosotros hoy en día, o sea, para ellos no tener un hijo era terrible, o sea, si en nuestra cultura uno quiere ser papá, uno quiere ser mamá, ahora en el oriente era una cosa impresionante porque ellos seguían un linaje, porque la descendencia era súper importante. Y cuando Dios le está anunciando a María que va a ser madre, le dice, y su prima, la que ya estaba viejita, Elizabeth, también va a tener bebé. Y está en el sexto mes de embarazo, como quien dice, tú vas a tener un bebé del Espíritu Santo. Y te cuento que tu prima también está recibiendo un milagro que parecía imposible. Y dice el versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a la palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¡Guau! ¡Qué hermoso ese corazón de María! Ella sabía que estar en embarazo siendo una virgen le podía costar a ella la vida, la podrían hasta apedrear. De hecho, José pensó dejarla y abandonarla en silencio secretamente porque sabía que era muy grave. Pero María dijo,
Para Dios no hay nada imposible. Y si el Señor me escogió a mí para ser la madre del Salvador, está bien, hágase en mí tu voluntad. ¡Wow! Esto es poderoso. También, 2 Corintios 12:9 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El poder de Dios se perfecciona cuando nosotros somos más débiles, ahí donde no tenemos más fuerzas, ahí donde creemos que no lo vamos a lograr, que no lo vamos a conseguir, ahí es donde Él aparece. Y este era el apóstol Pablo hablando de cómo él tenía una debilidad. Como todo, ¿cierto? Tú y yo tenemos áreas débiles y de pronto una que es con la que más batallamos, con la que más luchamos, por la que más oramos. Y Pablo tenía un área débil, no sabemos cuál era. Mucha gente dice que el aguijón en su carne era que tenía problemas de visión, otros dicen que problemas estomacales, pero lo cierto es que había una situación de debilidad, un área de debilidad en su vida. Y él le decía, Señor, quíteme esto. Y él lloraba hasta que un día el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque donde tú eres débil, entonces yo me hago fuerte. Y esa es la palabra para nosotros también en este punto. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tú dices, no, es que para uno meterse con Dios viendo que uno tiene esta debilidad, viendo que a uno le gusta el traguito, viendo que a uno le gusta la rumbita, pero es que en nuestras áreas débiles es donde Dios nos ayuda. O sea, cuando nosotros nos rendimos a Dios, Él nos ayuda. Él nos fortalece en donde nosotros somos más débiles. Ay, no, mi problema es que yo soy muy comunicativa, soy muy chismosita. Ahí Dios viene y nos ayuda. Ah, es que mi problema es que yo soy infiel. Bueno, ahí Dios se va a glorificar en esa debilidad, porque dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay temporadas donde Dios permite que lleguemos al final de nuestras fuerzas para que entendamos que el milagro vendrá y que ese milagro no va a venir de nuestra capacidad, sino que el milagro va a llegar a nuestras vidas por la fidelidad de Dios. Y a veces Dios deja que la puerta humana se cierra. ¿Para qué? Para que se abra esa puerta sobrenatural. Cuando se cierra una puerta en el trabajo, cuando se cierra una puerta en el estudio, en la familia, esa puerta en lo natural puede que Dios esté permitiendo que se haya cerrado, pero es porque te quiere abrir una puerta más grande, una puerta sobrenatural. Número 2, la fe lucha con la duda, pero no se queda ahí. Sara dudó y eso nos da una esperanza a nosotros, porque es que de verdad uno sale lleno de fe, uno se conecta al devocional, uno ora, uno lee la Biblia, pero pasan cositas como que lo van bajando a uno de nota, uno dice, no, esto es imposible, esto ya no se va a poder arreglar. A veces pensamos que tener fe significa que nunca vamos a tener miedo o que nunca vamos a llorar o que nunca vamos a cuestionar, pero la Biblia muestra incluso a personas usadas por Dios que tuvieron momentos de lucha interior, momentos en los que, como Sara, se rió. Sara se rió porque la promesa parecía muy lejos y ya se los leían ahí en Génesis 18:12. Sin embargo, años después, la Biblia en Hebreos 11 nos dice que ella tuvo fe. Ahí en Hebreos 11 la Biblia no dice, ay, Sara dudó, Sara se rió, no, dice, por la fe, Sara, siendo estéril y aún fuera del tiempo, concibió y dio a luz un hijo. Dios no definió a Sara por ese momento de duda, sino por la decisión final de creer. Y esto es poderoso porque la fe no es ausencia de duda, la fe no es ausencia de preguntas. La fe es decidir confiar a pesar de que no entendemos todo, porque dice Hebreos 11:6. Vámonos para Hebreos otra vez, que es nuestro capítulo así estrella de esta serie. Hebreos 11:6. Si todavía no te sabes muchos versículos de memoria, te recomiendo que los memorices de Hebreos 11. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si no tienes Biblia, consíguete una. Yo te recomiendo la versión Reina Valera. Hay muchas versiones, pero esta es como la clásica. La Reina Valera, y subraya, léete Hebreos 11 una y otra vez, señala, apréndete el versículo 1 y el de hoy, este que les voy a decir es el 6, está cortico y se lo pueden aprender muy fácil. Hebreos 11:6, donde dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador es que Él premia
al que le busca, ¿cierto? Un galardón es un premio. Y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Todos queremos agradar a Dios. Si tú estás aquí conectado, si estás conectada en esta mañana, es porque de verdad quieres acercarte al Señor, porque dices, yo quiero más de Dios, yo quiero conocer más de la palabra, y de eso se trata este espacio, que juntos podamos crecer, darles a ustedes como esas herramientas para que juntos vivamos esa vida de fe. Pero como queremos agradar a Dios, la mejor forma de agradarlo es con fe. Si tú tienes duda, no estás agradando a Dios, porque la fe y la duda no pueden coexistir juntas. La fe y la duda no pueden estar al mismo tiempo en tu corazón. Puedes tener duda, pero necesitas desecharla, sacarla de tu corazón y decir, yo no quiero más, esto es mí. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué significa? Que si tienes dudas, no puedes estar agradándole al Señor. Y hay un versículo en Marcos 9:24 donde una persona necesitaba fe y Jesús le dijo, ¿tú crees? Y él dijo, sí, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, todos tenemos una medida de fe, pero también tenemos un incrédulo por allá adentro. Es como que tenemos aquí el angelito y aquí el demonio. Y entonces el ángel nos dice, cree, cree, pero el demonio nos dice, pero ¿cómo? Eso es como imposible, porque el mundo espiritual es real, así como hay ángeles de Dios, como el Señor dice en la Biblia que manda a sus ángeles alrededor de nosotros, pero también la Biblia dice que no desconozcamos las maquinaciones del diablo, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, obvio, ¿qué te va a sembrar el enemigo? Duda. O sea, cuando estás llena de fe y dices, lo voy a lograr, yo soy sana por la sangre de Cristo, entonces viene un síntoma, entonces se aparece una bolita, entonces la piel se enrojece y uno dice, Dios mío, me enfermé otra vez. O uno dice, no, ya todo mi hogar se arregló, yo tengo fe que mi esposo se está cambiando, que está transformando, yo estoy mejorando, y ocurre algo y uno dice, ay, no puede ser. O sea, ¿qué es esto tan horrible? Y uno como que empieza a dudar otra vez. Pero qué lindo poder nosotros decir, Señor, yo te creo, pero ayúdale a mi incredulidad. Marcos 9:24. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Dios es fiel a sus promesas. Quizás hoy tienes dudas sobre la familia, sobre la salud, aún sobre tu propósito, sobre dar o no dar ese paso, buscar o no buscar de Dios, dudas sobre una oración que aún no se responde, pero Dios no se asusta con esas luchas internas que nosotros tenemos. Él solo quiere que no nos quedemos viviendo en esas luchas. Dice por aquí Natalia, el enemigo no necesita que nos convirtamos a él. Con solo hacernos dudar le basta. ¡Wow! Qué cierto y qué profundo eso que dice Natita. El enemigo no necesita que nos volvamos satanistas o que nos volvamos ateos, solo con tener duda ya, porque la duda es la ausencia de fe. Qué interesante eso que dices. Entonces, la fe madura cuando nosotros aprendemos a seguir creyendo aún con lágrimas en los ojos. Tercero y último punto. Dios cumple aunque parezca tarde. Dice por acá Liz, ¿qué hacemos cuando tenemos fe, oramos y aún así batallamos con ataduras mentales? Bueno, la oración es poderosa. Cuando tú vienes y reconoces a Jesucristo, le dices, Señor, yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Cuando reconoces que tienes esa duda, ya ahí diste el primer paso. El primero es ese, reconocer a Jesús, reconocer la situación, pero número dos, renunciar a ello. Es decir, yo renuncio, yo me declaro libre, yo tomo las promesas de Dios sobre mi vida y empezar a cambiar esa mentalidad de escasez por la mentalidad de provisión, esa mentalidad de temor por la mentalidad de fe y dejar que el Espíritu Santo haga su obra. Como dice aquí también Pau, tomar la armadura del Señor. Efesios 6 dice que tenemos una batalla, pero que el Señor también nos ha dado una armadura, que es el escudo de la fe, que es la espada del Espíritu. ¿Saben cuál es la espada del Espíritu? Esta, la palabra de Dios, porque cuando vienen esos pensamientos de duda, los cambiamos por pensamientos de fe, por esos pensamientos que están aquí plasmados en la Biblia. Isaac nació cuando ya parecía todo imposible. Humanamente el reloj de Sara había terminado, pero el calendario de Dios seguía activo. El reloj biológico decía, ya no va más, ya no hay posibilidad, pero el calendario de Dios seguía ahí, porque los tiempos de Dios son perfectos. No son ni antes ni después, son cuando Dios ha dicho que tiene que ser. Permítame un segundito que necesito hacer algo por aquí.
a silenciar, vamos a bloquear unas cositas que... Listo. Es que en TikTok la cosa es diferente a la de Instagram. Pero bueno. Hay algo importante que es de verdad muy relevante y es que Dios no olvidó la promesa que le había hecho a Abraham y a Sara ni un solo día. Dios no olvidó la promesa, aunque Sara sintió la demora, Dios estaba trabajando. Y visitó Jehová a Sara, dice Génesis 21:1, y visitó Jehová a Sara como lo había dicho. Iba a decir la vistió porque estoy todavía vestida de fe en mi mente. Pero dice Génesis 21:1. Y Dios visitó a Sara. Cuando Dios te visita, cuando Jesús está en tu casa, cuando la presencia de Dios se hace real, ocurren milagros sobrenaturales. Y Dios va a la casa de Sara y dice el versículo 1, Génesis 21:1. Y visitó Jehová a Sara como lo había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Isaac nació exactamente en el tiempo señalado por Dios, porque dice Génesis 21:2, al tiempo que Dios le había dicho, no antes, no después, en el momento perfecto, porque Dios no trabaja por desesperación, Dios trabaja conforme al propósito y a la promesa que Dios nos ha dado. O sea, no es porque yo estoy llorando como loca, tirada en el piso, desesperada porque ya no se pudo, no. Dios no trabaja así. En aquella época tener descendencia significaba tener una continuidad familiar, una herencia, un futuro espiritual, y Dios le había prometido a Isaac, a Abraham, una generación numerosa, pero la esterilidad de Sara parecía como que estaba contradiciendo esa promesa, estaba contradiciendo la palabra de Dios. Sin embargo, Dios permitió que todo pareciera imposible para dejar claro que Isaac no sería un producto del esfuerzo humano, sino un milagro divino. Como dice la palabra en Eclesiastés capítulo 3 y versículo 1. Todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Dios tiene un momento. Y también dice Habacuc 2:3, que aunque la visión tardare por un tiempo, espérala, porque sin duda llegará y no tardará, sin duda vendrá. Y aquel que empezó en nosotros la obra, como dice la Biblia en Filipenses, Él la perfeccionará.